Buenos días. Hoy vamos a comenzar a estudiar el libro Segunda de Reyes y vamos a empezar en el capítulo 6 hasta el capítulo 8. Un día algunos de los profetas le dijeron a Eliseo: mira, el lugar en que vivimos contigo ya nos resulta muy estrecho. Vayamos al río Jordán y tomemos cada uno de nosotros una viga de allí y levantemos allí mismo un lugar donde podamos vivir. Eliseo le dijo que fueran, pero uno de ellos le pidió que lo acompañara y Eliseo aceptó. Así se fue al Jordán con ellos, y cuando llegaron allá cortaron la madera. Pero sucedió que mientras uno de ellos derribaba un árbol, el hacha se le cayó en el agua. Entonces comenzó a gritar: ¡ay, Señor! El hacha era prestada. El varón de Dios le preguntó, el varón de Dios es Eliseo, ¿no? Entonces el varón le preguntó: ¿y dónde cayó? Cuando aquel le mostró el lugar, a Eliseo cortó un palo y lo echó al agua, con lo que hizo que el hacha flotara. Entonces le ordenó que recogiera el hacha y aquel extendió la mano y le sacó del agua. Fíjate, aquí podemos ver de que esa es una de las pruebas más de que Dios le está dando a Eliseo, ¿no? Para que todas las personas que están al lado de él y todas las personas que lo conozcan a él se den de cuenta de que él está mandado, de que él está haciendo las cosas por Dios, de que no está haciendo las cosas por su cuenta. ¿Okay? Entonces hizo esos milagros. Entonces la mayoría de los milagros de que se hacían en la Biblia, que se hacen en la Biblia, podemos saber y podemos entender de que son para que todas las personas sepan de que el que hace ese milagro está trabajando por Dios. ¿Ok? Versículo 8. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel. Así que luego de consultar a sus oficiales dijo: voy a instalar mi campamento en cierto lugar. Entonces el varón de Dios mandó a decirle al rey de Israel: ten cuidado de no pasar por tal lugar, porque los sirios van a acampar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar señalado por el varón de Dios, y una y otra vez advirtió al rey que debía tener cuidado. Entonces fíjate, entonces el rey de Siria no que quería hacer, quería instalar un campamento. Y entonces ¿qué hace el varón de Dios? El varón de Dios es Eliseo. Eliseo sabe lo que está sucediendo, entonces le dice a los israelitas de que tuvieran cuidado cuando vayan a pasar por ahí, por ese lugar, porque los sirios van a acampar allí, para que no lo vayan a atacar de sorpresa o algo así, ¿no? 10. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar señalado por el varón de Dios, y una y otra vez advirtió al rey que debía tener cuidado. El rey de Siria se molestó mucho por esto, así que llamó a sus oficiales y le dijo: no me van a decir quién de ustedes está a favor del rey de Israel. Uno de sus oficiales dijo: ninguno de nosotros lo está. Lo que pasa, mi señor y rey, es que el profeta Eliseo está en Israel, es el quien va y le cuenta al rey de Israel todo lo que su majestad dice. ¿No ve? Entonces Eliseo todo lo está viendo y todo lo está sabiendo por mediación de ¿quién? De Dios. Entonces que el rey de Siria, ¿no? El rey de Siria pensó de que ellos lo estaban traicionando, sus mismos soldados. Entonces uno de los soldados le dice: mira, ninguno de nosotros estamos... lo que sucede es que Eliseo le está diciendo lo que tú estás haciendo y lo que tú vas a hacer. ¿Tú me entiendes? Ninguno de nosotros lo está. Lo que pasa, mi señor y rey, es que el profeta Eliseo está en Israel y él es quien va y le cuenta al rey de Israel todo lo que sucede, lo que su majestad dice. Incluso la intimidad de su alcoba. El soldado se lo dice y no somos nosotros. Es Eliseo el que le está diciendo las cosas al rey de Israel.
13. Entonces el rey ordenó, pues vayan y averigüen dónde está Eliseo para que yo mande a que lo aprendan. Fíjate, entonces quiere aprender a Eliseo por eso. En cuanto le dijeron que Eliseo estaba en Dotán, el rey mandó allá soldados de caballerías y carros de combate, carros de combate, fíjate, contra un hombre nada más, y mandó hasta carros de combate y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Al día siguiente, por la mañana, el ayudante del varón de Dios salió y se encontró con que el ejército había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: ay, Señor mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Eliseo le dijo: no tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Fíjate lo que le dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces fíjate lo que le dice Eliseo: no tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. 17. Acto seguido, Eliseo oró con estas palabras: Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. El Señor abrió los ojos del criado y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Y cuando los sirios se dispusieron a atacarlo, Eliseo oró al Señor: te ruego que hieras con ceguera a estos paganos, y el Señor los dejó ciegos, tal y como Eliseo lo había pedido. Fíjate, Eliseo le pide de que a su amo, a su criado, ¿no?, le abra los ojos para ver dónde estaban las personas y quiénes eran en lo que estaban, ¿no? Y entonces Dios le abrió los ojos al criado de Eliseo. Y entonces Eliseo le pide a Dios de que todas las personas que vienen a atacarlo, a los sirios, que lo deje ciego, que lo deje ciego. Y entonces el Señor le concedió eso otra vez a Eliseo. Eliseo oró por eso: te ruego que hieras con ceguera a estos paganos. Y el Señor lo dejó ciego, y tal como Eliseo se lo pidió. Luego Eliseo les dijo: este no es el camino correcto, ni esta ciudad es la que buscan. Síganme y yo les llevaré hasta el hombre que buscan. Entonces esa gente estaban ciegos, ¿no? Entonces no podían ver. Pero entonces dice él: esta no es la ciudad que ustedes buscan. Yo los voy a llevar hasta el lugar donde ustedes deben de ir a encontrar a la persona que buscan, ¿no? 20. Y cuando llegaron allá, Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos para que puedan ver. Entonces cuando llegaron al lugar le dijo: Señor, ábrele los ojos para que puedan ver. El Señor le abrió los ojos y entonces vieron que se hallaban en medio de Samaria. Ay, se dieron de cuenta que están en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel le preguntó a Eliseo: ¿debo matarlos, padre mío? Eliseo le dijo: no los mates. ¿Acaso matarías a quienes con tu espada y con tu arco y seas prisionero? Entonces lo llevó para su pueblo, lo llevó para Samaria. Y entonces allí el rey le dijo: ¿qué? ¿Lo quiere que los mate? Entonces él dice: no los maten, no los maten. Tómalo como prisionero. Más bien, dale pan y agua y que coman, fíjate, y que coman y beban y se vayan de regreso con sus amos. Fíjate, ¿qué hizo Eliseo? Eliseo pagó un mal, lo pagó con un bien. Eso es una de las cosas que nosotros podemos ver y nos está enseñando a nosotros Dios, y nos enseña de que nosotros los males los debemos pagar con un bien. Esa gente venían a matarlo, venían a atraparlo a él. ¿Y qué hizo? Él los llevó para otro lugar y entonces allí lo podían haber matado. Entonces, ¿qué dijo? No, denle pan y denle comida y déjenlo que se vaya. 23. Entonces el rey le ofreció un gran banquete y en cuanto terminaron de comer y de beber, lo mandó de regreso a su señor. Y nunca más volvieron a merodear en Israel bandas armadas de Siria. Entonces fíjate lo que hicieron ellos, los mandaron para... Entonces después de ese día en adelante no sucedió más que iban a Israel bandas armadas de Siria. 24.
Después de esto, sucedió que el rey Ben-Hadad de Siria reunió a todos sus ejércitos para ponerle sitio a Samaria. A consecuencia de aquel sitio hubo entonces mucha hambre en Samaria. El grado de la cabeza, de la cabeza de un asno se vendía en 80 piezas de plata y un puñado de esticol de paloma y costaba 5 piezas de plata. Una mujer, al ver que el rey de Israel pasaba de cerca de la muralla, le gritó. Fíjate, entonces, ¿qué hizo? Él sitió. Entonces, cuando te sitian, te hacen barracadas que no puedes entrar ni salir, ni puedes salir de la ciudad. Entonces, ¿qué pasó? De que hubo hambre. Y entonces, una mujer, 26, una mujer al ver que el rey de Israel pasaba cerca de la muralla, gritó: Rey, Señor mío, sálvanos. Pero el rey le contestó: si el Señor no te salva, ¿cómo voy a poder salvarte yo? ¿Acaso hay trigo en los graneros o vino en los lagares? Entonces la mujer empieza a gritar: sálvame, sálvame. Entonces dice el rey: ¿quién soy yo? Yo no soy Dios. Yo no soy Dios para salvarte. Si aquí no hay nada, no hay nada aquí, entonces vamos a ver qué va a suceder. 28. Sin embargo, el rey añadió: ¿qué te pasa? Ella respondió: esta mujer me dijo: trae acá tu hijo, vamos a comérnoslos hoy y mañana nos comeremos míos. Fíjate el hambre que había, ya se estaban hasta comiendo los hijos, se estaban comiendo unos a los otros. Una mujer le dijo: me voy a comer tu hijo, vamos a comernos tu hijo hoy y mañana nos comemos el tuyo. 29. Entonces cocinamos a mi hijo. Fíjate cómo dice la mujer. Entonces cocinamos a mi hijo y nos los comimos. Al día siguiente yo le dije: trae acá a tu hijo, vamos a comérnoslos, pero ella no lo ha concedido. Fíjate, yo creo que eso está erróneo lo que hicieron ellos de comerse personas, pero vamos a ver lo que dice aquí. Mira, en el libro 6, en el versículo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, vamos a ver qué dice ahí. Vamos a ver qué dice ahí, mira, fíjate. La mujer más tierna, el capítulo 28, capítulo 56, ¿no? Versículo 56 dice así: la mujer más tierna y delicada entre ustedes, que por ser tan tierna y delicada jamás intentara posar la planta de su pie sobre la tierra. Mirar con malos ojos a su esposo, amado, o a su hija y a su hija. Y hasta el hijo que acaba de dar luz, si los comiera a escondidas, pues durante el asedio a sus ciudades, en medio de angustia o opresión del enemigo, habrá carecencia de todo. Si no tiene cuidado de poner en obra todas las palabras de esta ley escrita en este libro, ni temes este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios. Entonces ahí eso estaba prohibido comerse a otras personas. Eso estaba prohibido. ¿Tú me entiendes? Entonces eso lo que hicieron ellos era incorrecto. Entonces fíjate aquí, nos quedamos en el 29, ¿no? Versículo 29 en Segunda de Rey, capítulo 6, versículo 29. Ok, entonces fíjate, entonces cocinamos a mi hijo y nos los comimos. Al día siguiente yo le dije: trae acá tu hijo, vamos a comérnoslos, pero ella lo ha escondido. Cuando el rey oyó esto, las palabras de aquella mujer, se rasgó la vestidura y así pasó por la muralla. Entonces el pueblo pudo ver por dentro traía puesto un cicilio, y el rey exclamó: que Dios me castigue, y más aún si no lo corto hoy mismo la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. Entonces fíjate, ahora le quieren echar la culpa a Eliseo por todo lo que está sucediendo, la sequía, por todo eso, le quieren echar la culpa entonces el rey, ¿qué hace? ¿Qué dice? Que le va a cortar la cabeza ¿a quién? A Eliseo. 32. Eliseo estaba sentado en su casa en compañía de los ancianos cuando el rey envió a él un emisario.
Pero antes de que el emisario llegara, Eliseo le dijo a los ancianos: ya vieron cómo está este asesino ha mandado a un hombre a cortarme la cabeza. Ya Eliseo está con Dios. Dios le dice a Eliseo todo lo que va a suceder. Entonces Eliseo le está diciendo a los ancianos que están con él sentados: mira, este hombre me ha mandado una persona para cortarme la cabeza. Fíjate cómo dice aquí. Fíjense bien, cuando llegue su emisario, cierren la puerta y no lo dejen entrar. Tras ese hombre se oyen los pasos de su amo. Que no lo dejen entrar, ¿por qué? Porque detrás de él se oyen los pasos del amo, lo que quiere decir de que se ve que él viene con intenciones malas. Entonces por eso mismo que dice de que se están escuchando, viene con orden de hacer cosas malas, y entonces dicen de que le cierren la puerta. 33, aunque estaba Eliseo hablando con los, estaba Eliseo hablando con los ancianos, cuando llegó el emisario del rey y dijo: esta calamidad es de parte del Señor, ¿qué más puedo esperar de él? Entonces le dice: esta calamidad, lo que está sucediendo, esto es por el Señor, ahora más que más puedo yo esperar por él. ¿Tú me entiendes? Vamos al capítulo 7 ahora. Entonces Eliseo le dijo: oigan la palabra del Señor, así ha dicho el Señor. Mañana a esta hora 10 kilos de flor de harina se venderá a la puerta de Samaria por una moneda de plata, y también por una moneda de plata se comprarán 20 kilos de cebada. Uno de los principales ayudantes del rey respondió al varón de Dios: si este momento el Señor abriera las ventanas del cielo, ¿sucedería lo que tú dices? Eliseo dijo: de eso serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello. Fíjate, recuérdate bien lo que le dice Eliseo y la pregunta que le hace, fíjate, uno de los participantes del ayudante del rey respondió al varón de Dios, porque Eliseo le dijo de que iba a pasar, de que iba a haber de todo. Mañana a esta misma hora va a haber flor, va a haber harina, va a haber de todo. ¿Tú me entiendes? Entonces uno de ellos le pregunta, uno de los participantes le pregunta, fíjate lo que le pregunta: si en este momento el Señor abriera las ventanas del cielo, ¿sucedería lo que tú dices? Eliseo dijo: de eso serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello. Fíjate, de que eso él lo va a ver, él va a ser testigo de lo que va a suceder. Él nada más que lo va a ver, pero él no va a poder comer nada. Vamos a ver por qué no va a poder comer nada. Le dice: tú vas a ser testigo ocular de que tú vas a verlo, pero usted no va a comer nada. 3. A la entrada de la ciudad había 4 leprosos que se decían el uno al otro: ¿para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Si intentáramos entrar en la ciudad, moriríamos dentro de ella por el hambre que allí dentro hay. Si nos quedamos aquí, de todos modos moriremos. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Fíjate que eran 4 leprosos. Ustedes saben que los leprosos tenían que estar afuera de la ciudad hasta que se mudaran. Entonces ellos saben bien de que hay hambre. Entonces dice: bueno, vamos a entrar para la ciudad, pero si entramos para la ciudad y tomamos la ciudad hay hambre y nos vamos a morir. Aquí si nos quedamos, nos vamos a morir también. Vamos para donde están los sirios, que allí debe haber comida. Fíjate, esos son los 4 leprosos. Fíjate, son los 4 leprosos. Si no dejan, entonces fíjate como dice aquí: si nos dejan vivir, viviremos. Y si nos dan muerte, moriremos. De todos modos van a morirse de hambre. Entonces dice: bueno, vamos para donde están los sirios. Si lo dejan vivo, van a vivir. Y si lo dejan muerto, ok, no, se quedan muertos. 5. Al caer la noche, se pasaron al campamento de los sirios. Pero cuando llegaron a la entrada de su campamento, no vieron a nadie. Y es que el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera un estruendo carro de combate y ruido de caballos y el estrépito de un gran ejército, por lo cual unos a otros se dijeron: al parecer el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y egipcios para que vengan
a atacarnos. Fíjate lo que sucede. Los, los asirios no, ellos estaban allí, pero ¿qué pasó? De que ellos oyeron ruidos como combate de ruedas de caballos y muchas personas, y entonces ellos pensaron de que los hititas y los egipcios se habían juntado con quién, con los israelitas para ir a atacarlo. Entonces ¿qué hicieron? Bueno, no vamos a morir, y cogieron y huyeron. Eso fue Dios el que hizo eso, ¿ok? Dios fue el que hizo eso. Entonces ellos cogieron y huyeron. Y vamos a ver lo que sucede. 7. Entonces se levantaron al anochecer y huyeron para ponerse a salvo. Abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos, y dejando el campamento tal como estaba. Todos ellos salieron y dejaron todo como estaba. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, fíjate, ahora cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y se sentaron a comer y a beber. Y se llevaron de allí plata y oro y vestidos, y todo lo escondieron. Luego volvieron y entraron en otra tienda, la cual también saquearon y fueron a esconderlo, lo que de ahí sacaron. Pero luego se dijeron el uno al otro: lo que estamos haciendo no está bien. Este es un día de buenas noticias y nosotros no las estamos callando. Si no las anunciamos antes de que amanezca, vamos a resultar culpables. Es mejor que vayamos al palacio ahora mismo y le demos la noticia al rey. Fíjate lo que está sucediendo. Ellos entran a la ciudad y entonces entran a una tienda. En la tienda no había nada, entonces había comida. Empezaron a comer comida, cogieron oro y lo escondieron. Después entraron a otra tienda y vieron lo mismo. Entonces fíjate, ellos mismos se dan de cuenta qué es lo que está sucediendo. Entonces esto es buena noticia porque el pueblo de ellos no tienen nada de comer. Entonces ellos van a decírselo ¿quién? Al rey. ¿Tú me entiendes? Aquí usted no tiene comida aquí, pero aquí hay comida. Entonces eso es una buena noticia. Entonces si no se lo dicen ellos, se quedan con esa noticia, van a ser culpables. Van a ser culpables. Y entonces eso también, mira, eso es una de las cosas que también a nosotros nos debe dar fuerza y voluntad para hablarle a todas las personas acerca de quién es nuestro Dios y todo lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Nosotros debemos hacer eso también cuando nosotros estemos en cualquier tipo de situación, y siempre recordarle a todas las personas de que el Dios de nosotros es el Dios verdadero. Fíjate cómo dice aquí: es mejor que vayamos al palacio ahora mismo y le demos la noticia al rey. Versículo 10. Entonces fueron a la entrada de la ciudad y con grandes gritos le dijeron a los guardias: fuimos al campamento de los sirios y no vimos ni oímos allí a nadie, solo vimos caballos y asnos atados y el campamento intacto. A grandes gritos los porteros anunciaron esto en el palacio del rey. Y esa misma noche el rey se levantó y les dijo a sus oficiales: yo les voy a decir qué es lo que los sirios piensan hacer con nosotros. Como saben que tenemos hambre, han salido de su tienda y se han escondido en el campo, pues piensan: cuando los israelitas salgan de la ciudad, lo tomaremos vivo y entraremos en la ciudad. Fíjate lo que está pensando él. Eso es para que tú veas una cosa que le quiero decir. No, él está pensando de que los sirios le están haciendo una trampa, de que ellos salieron para cuando los israelitas fueran para allá, cogerlos y acabar con todo. Pero eso fue cosas de Dios. Por eso es una de las cosas de que nosotros podemos ver, de que los pensamientos de nosotros siempre estamos pensando en cosas malas, siempre estamos pensando en lo malo, y no debemos pensar en lo malo, debemos pensar en las cosas buenas. Entonces él lo que está pensando es de que ellos se fueron de ahí del campamento, ¿para qué? Para atacarlo. Entonces aparte de eso, no se recuerdan bien lo que Eliseo le había dicho.
¿Tú me entiendes? Y a veces de que nosotros no estamos viviendo por fe, nosotros estamos viviendo por vista y estamos haciendo las cosas por los pensamientos de nosotros y nosotros debemos hacer las cosas con los pensamientos de Dios. Fíjate aquí en el texto como dice, en respuesta uno de sus oficiales dijo, puesto que los caballos que aún quedan van a morir, como han muerto ya grande parte de los israelitas, enviemos a algunos de nosotros con 5 de los caballos que aún quedan vivos en la ciudad a ver qué sucede. Entonces le dice, bueno, mira, hay unos caballos que están vivos todavía, entonces manda solamente a 5 personas, no hace falta dar muchas, para ver qué es lo que sucede. Se tomaron entonces 2 carros y caballos y el rey envió gente al campamento de los sirios con la orden de ir y ver. Los enviados del rey partieron y llegaron hasta el Jordán y vieron por el camino, todo el camino había vestidos, objetos por el suelo que en su premura los sirios habían ido arrojando. Luego vieron y le comunicaron esto al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y conforme la palabra del Señor, 10 kilos de flor de harina y 20 kilos de cebada se vendieron por una moneda de plata. El rey ordenó a su principal ayudante mantenerse a la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló y allí mismo murió, tal y como lo había predicho el varón de Dios cuando el rey fue a verlo. Ustedes no se recuerdan que el rey le mandó un principal, no, ese es el mismo principal de que se murió, que Eliseo le dijo, usted no va a ver, déjame no adelantarme, porque yo creo que esto está aquí mismo, aquí en la Biblia, déjame no adelantarme. ¿Ok? Todo sucedió, fíjate, en 18. Todo sucedió tal y como el varón de Dios se lo había anticipado al rey cuando dijo, mañana a esta hora, a la entrada de Samaria, 20 kilos de cebadas o 10 kilos de flor de harina se venderán por una moneda de plata. Pero aquel ayudante principal le había respondido al varón de Dios, si el Señor abriera la ventana del cielo, sucedería esto que dices. Y el varón de Dios le había contestado, tú mismo serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello. Y así sucedió. Vamos a ver lo que sucede. Porque el pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí mismo murió. Bueno, el mismo que le había hecho la pregunta esa, ¿no? Que le dijo, y ven acá, y si se abre el cielo ahora, eso va a suceder. Entonces Eliseo le dijo, mira, todo el mundo va a comer, pero usted no va a comer. Y entonces eso sucedió. Eso es para que tú veas que cuando los profetas de Dios dicen una cosa que va a suceder, eso siempre sucede. Entonces uno tiene que hacerle caso a los profetas de Dios cuando dicen de que va a suceder una cosa y eso sucede. Mira, como hoy mismo, hoy en día, hay muchos profetas, hay muchas personas que han dicho que el mundo, que Jesús va a venir tal día, que Jesús viene tal día, y que Jesús viene tal día, y que Jesús, muchos predicadores dicen de que Jesús viene tal día. Entonces, Jesús no ha venido ese día. Esos predicadores, esos son falsos predicadores. Y a esas personas no se les puede hacer caso porque ellos no están hablando por Dios. Ellos están hablando por ellos mismos. Y independientemente a eso, ellos dicen, ellos saben la fecha y el día de que Jesús va a venir. Y más sin embargo, el mismo Jesús en la Biblia, cuando los apóstoles le preguntaron, él mismo le dijo de que él no sabía ni el día ni a la hora que él iba a venir, que eso nada más que lo sabía el Padre. Entonces esos profetas, esos predicadores que están diciendo que va a venir Jesús, que va a venir tal día, que va a venir, saben mucho más que Jesús. Jesús no sabía. Entonces, ¿cómo ellos van a saber más que Jesús? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con las personas que nos están enseñando lo que dice la Biblia. Si una persona te está enseñando, como yo mismo, que estoy tratando de manera de enseñar a las personas acerca de la Biblia, te digo una cosa que no concuerda con lo que dice la Biblia,
No me hagan caso a mí, háganle caso a lo que dice la Biblia. ¿Ok? Versículo 8. Capítulo 8. Capítulo 8, este va a ser el último capítulo. Eliseo habló con la mujer a cuyo hijo le había devuelto la vida y le dijo: prepárate a partir con tu familia y ve a vivir donde puedas. El Señor va a hacer que haya una gran hambruna en el país, la cual durará 7 años. Fíjate, la palabra 7 años. Yo le dije a ustedes, ¿no?, de que la palabra 7, el número 7, tiene un buen significado. Entonces yo hice unos estudios un poquito corticos, ¿no?, acerca de la palabra 7. Entonces mira lo que le voy a decir, ¿no? Mira, la palabra 7, ¿no?, es una integridad espiritual, es generalmente en lo bueno, pero ocasionalmente en sentido negativo. Es la suma de 3 y 4. Fíjate, el 7 es la suma de 3 y 4 y el número indivisible más alto de entre la docena, dentro de la decena. ¿Qué quiere decir? Que hay una decena, ¿no?, de que ese es de 10 para abajo, ese es el número más alto y es el que no se puede dividir. 7 días en una semana, siendo cada día séptimo para el descanso, que el día séptimo es el día del descanso, que fue cuando Dios terminó de hacer las cosas, ¿no? Cada año el séptimo era para el reposo de la tierra, y cada 7 veces y 7 años se introducía el jubileo, y la creación quedó finalizada para el séptimo día, introduciendo el reposo de Dios. Y 7 días también estaban en las lámparas de candeleros. La sangre era rociada delante del Señor 7 veces. ¿Ok? El cristiano es exhortado a guardar la fiesta de 7 días después de las Pascuas, lo que hace que sea para el uno una fiesta perpetua. Junto, él habla, también están, Juan habla de los 7 espíritus delante del trono. Eso está en el libro de Apocalipsis, en el versículo 1 del 4, ¿no?, que habla de los 7 y de los tronos también. ¿Ok? Entonces fíjate, para que tú veas el número 7, y acuérdate que el 7 se divide entre el 4 y el 3. El 4 más 3 es el 7. Entonces te voy a decir una cosa también. Yo saqué la conclusión a ver qué significa el número 4 y qué significa el número 3. Mira, el número 3 significa la plenitud divina en perfección en testimonio. Dios Padre, el Hijo y el Espíritu. Se acuerda que son 3. Dios es Padre, el Hijo y el Espíritu. Que quiere decir que 3 es una plenitud divina, que es el fin, que es la perfección de un testimonio. ¿Tú me entiendes? Vamos a ver aquí. ¿Ok? Sí, entonces, ustedes se recuerdan también de que Jesucristo estuvo, ¿cuánto? 3 días. ¿De qué? En la tumba. ¿Ok? Y resucitó. Entonces el número 4, ¿qué significa? La integridad de aquello que ha sido creado o establecido por Dios. 4 vientos, los 4 puntos del cielo y diferentes tipos de cosas. Pero eso fue esto es una cosita que yo le quise agregar aquí, le quise decir a usted. Pero si alguno de ustedes está interesado en saber los significados de algunos números, como el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, usted me puede enviar, me puede decir de que usted está interesado aquí en esta misma página, y entonces yo le puedo mandar a usted, o aquí mismo le puedo poner los significados de los números, que son muy bonitos. ¿Ok? Entonces aquí, nos quedamos en el versículo 2, el capítulo 2, el versículo 2. La mujer se dispuso a acatar las instrucciones del varón de Dios, y junto con su familia se fue al país de Filisteo, y allí vivió 7 años. Fíjate, 7 años volvió a vivir ahí. Pasados los 7 años, la mujer volvió de ese país y fue a rogarle al rey que le restituyera su casa y su tierra. Fíjate, entonces Eliseo le dice: mira, vete por 7 años porque va a haber
hambre aquí. Entonces ella se fue. Entonces cuando pasaron los 7 años, ella quiso volver otra vez. Y entonces va a hablar con el rey. El rey estaba en ese momento hablando con Gehazi. Usted se recuerda quién es Gehazi, ¿no? El rey está hablando con Gehazi. Gehazi era el criado de Eliseo, que cuando Eliseo cura al hombre que tiene lepra, el hombre le quiere dar dinero, el hombre le quiere dar dinero y le quiere dar cosas. Entonces Eliseo le dijo de que no, pero Gehazi fue y le dijo de que sí, que se lo diera a él. Entonces cuando él se lo dio a Gehazi, que Eliseo lo vio, que lo supo por mediación de Dios, lo supo, que le dijo, lo mismo que tenía ese hombre lo vas a tener tú, que vas a tener lepra. Entonces ese mismo Gehazi, que era el que andaba con Eliseo, entonces ahora el rey le está preguntando, vamos a ver lo que el rey le va a hacer las preguntas. El rey estaba en ese momento hablando con Gehazi, el criado del varón de Dios, y le decía, por favor, háblame de todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Le está preguntando, dime todas las cosas que ha hecho Eliseo, porque el rey quiere saber acerca de Eliseo y ha visto que Eliseo está haciendo cosas, está haciendo maravillas, ¿no entiendes? Y mientras Gehazi le contaba al rey como Eliseo le había devuelto la vida a un muerto, la madre del hijo resucitado por Eliseo llegó a pedirle el rey la devolución de casa y de sus tierras, que así exclamó. Entonces, su majestad, esta es la mujer. Fíjate lo que sucede. Gehazi está hablando con el rey porque el rey quiere saber acerca de las cosas que Eliseo ha hecho. Y entonces en ese mismo momento le está contando acerca de una mujer que tenía un hijo que se le había muerto y que Eliseo se lo volvió en vida. En ese mismo momento llega la mujer y la mujer le está pidiendo que le devuelva las casas y el terreno que ella tenía. ¿Tú me entiendes? Entonces, fíjate cómo le dice aquí que es así al rey. Su majestad, esta es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo devolvió la vida. Este mismo son, están aquí. Y Dios te estaba contando eso. 6. El rey interrogó a la mujer y ella le contó todo. Entonces el rey llamó a un oficial y le ordenó: haz que esta mujer se le devuelva todo lo que era suyo y todo lo que sus tierras produjeron desde que dejó el país hasta ahora. Después de eso, Eliseo se fue a Damasco. El rey Ben-Hadad de Siria estaba enfermo cuando le avisaron que el varón de Dios estaba allí. Fíjate, él fue a Damasco y no se recuerdan bien qué pasó en Damasco, quién fue a Damasco también. ¿Se recuerdan bien en el Nuevo Testamento quién fue en Damasco? ¿O quién iba para el camino de Damasco a perseguir a los cristianos allá? Era Saúl. Era Saúl. ¿Me entiendes? Que después se le cambió el nombre. Saúl iba a perseguir allí a Damasco. Fue a perseguir allí ¿a quiénes? A los cristianos, ¿ok? Después de eso, Eliseo se fue a Damasco. El rey Ben-Hadad de Siria estaba enfermo y cuando le avisaron que el varón de Dios estaba allí, el rey le dijo a Hazael: ve a recibir al varón de Dios y llévale un presente. Consulta por medio de él al Señor y pregúntale si yo sanaré de esta enfermedad. Entonces el rey estaba enfermo. Entonces el rey de Siria quería saber si él iba a sanarse. Entonces, porque todo el mundo sabía y le preguntaba a Eliseo, porque todas las cosas que Eliseo hacía se convertían en realidad. Pasaban, se veían que era verdad. Entonces, ¿qué hace él? El rey manda a su empleado a que hable a Hazael para que hable con Eliseo acerca de su enfermedad. 9. Hazael escogió un presente entre los bienes de Damasco y junto con 40 camellos cargados fue al encuentro del varón de Dios. Cuando llegó ante él, le dijo: el rey Ben-Hadad de Siria, que es como tu hijo, me ha enviado para que te pregunte si va a sanar en su enfermedad. Y Eliseo le dijo:
ve y dile que ciertamente sanará. Sin embargo, el Señor me ha revelado que Balaam inevitablemente morirá. Fíjate, Yaseb va y le pregunta qué es lo que le va a suceder al rey de Siria. Y entonces Eliseo le dice, él se va a sanar, pero él se va a morir. ¿Ok? 11. Y el varón de Dios se quedó mirándolo fijamente hasta que Yasel se ruborizó. De pronto el varón de Dios prorrumpió en llanto. Y Yasel le pregunta, ¿por qué lloras, mi señor? Y el varón de Dios respondió, lloro sé que harás mucho mal a los israelitas. Sé que le prenderás fuego a sus fortalezas, que a sus jóvenes los matará a filo de espada, y que a sus niños los estrellarás contra el suelo, y que a sus mujeres embarazadas las abrirás en canal. Fíjate, Eliseo se pone a llorar, lo mira a Yasel lo mira fijamente, y entonces ¿qué hace? Se pone a llorar. Y entonces le dice, ¿por qué está llorando? Y le dice que está llorando, ¿por qué? Porque Yasel va a ser el rey de Siria, y que él le va a hacer mucho mal a los israelitas, de que él va a coger y le va a prender fuego a la fortaleza, y acá a los jóvenes los va a matar a filo de espada, que a los niños los traerá contra el suelo, y que a las mujeres embarazadas la abrirá en canal. Yasel los objetos, dijo, no, objetó, Yasel objetó, pero ¿quién es tu siervo sino un perro? ¿Cómo podría ser algo tan formidable? Dice que cómo va a ser eso tan eso, que es la marca, cómo va a ser el rey. Entonces, y Eliseo respondió, el Señor me ha relevado que tú vas a ser rey de Siria. Que el Señor le había revelado eso a Eliseo, de que Yasel iba a ser el rey de Siria. 14. Cuando Yasel se fue y volvió con su amo, le preguntó, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y Yasel respondió, me dijo que ciertamente sanarás. Mentira. Eso es mentira. ¿Por qué dices mentira? ¿Por qué quieres engañar al rey? El rey le está engañando al rey, le está diciendo al rey de que se va a sanar cuando Eliseo le dijo de que se iba a morir. Entonces está diciendo una mentira. Me dijo que ciertamente sanarás. 15. Pero el día siguiente, Yasel tomó un paño, lo remojó en agua y se lo puso a Ben-Hadad sobre el rostro. Y Ben-Hadad murió en ese lugar, reinó Yasael. ¿Ok? Y en su lugar reinó Yasael. 16. En el 5.º año de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, y mientras Josaf era rey de Judá, Joram, hijo de Josafat, comenzó a reinar en Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Su conducta fue la de los reyes de Israel, pues actuó como la familia de Ahab, hizo lo malo a los ojos del Señor, y una hija de Ahab fue su mujer. Pero por su causa, David, su siervo, el Señor, no quiso destruir a Judá, pues lo había prometido a David que siempre mantendría viva dinastía de sus hijos. Se recuerda bien de que Dios le había prometido a David de que ellos iban, el reino y todas las cosas de Dios, siempre iban a mantener un rey de esa tribu, aparte de todas las cosas que hicieron malos todos ellos. ¿Tú me entiendes? Pero siempre iba a dejar una persona, un descendiente de esa tribu. Entonces, eso es para que tú veas de que Dios siempre, todas las promesas que Él hace, Él siempre las cumple. Él siempre las cumple. Todas las promesas que Dios hace, las cumple. Nosotros somos los que no cumplimos las promesas. ¿Me entiendes? En los días de Joram,
Edom se rebeló contra el dominio de Judá y nombró su propio rey. Entonces Joram se enfiló hacia Zair con todos sus carros, pero los de Edom lo atacaron y los rodearon. Entonces Joram y los capitanes de su carro se abrieron paso durante la noche y logró que su ejército escapara a su campamento. Sin embargo, Edom se liberó del dominio de Judá hasta el día de hoy. ¿Hasta el día de hoy? No, no fue hasta el día de hoy. Fue hasta el día en que fue escrito el libro ese. No hasta el día de hoy. Es hasta el día que fue escrito el libro ese. Y también Limna se rebeló en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todas sus obras se hayan registrado en el libro de la crónica de los reyes de Judá. Cuando Joram se reunió con sus antepasados, fue sepultado con ellos en la ciudad de David y en su lugar reinó Ocasias, su hijo. Joram 25. Joram, hijo de Ahab, tenía 12 años de reinar sobre Israel cuando Osaías, hijo de Joram, comenzó a reinar sobre Judá. Ocasias tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén un año. Su madre se llamaba Atalia, era hija del rey Omri de Israel. Como era yerno de la casa de Ahab, siguió el mal ejemplo de la familia de Ahab. Fíjate cómo era de la familia de Ahab, siguió haciendo lo mismo mal ejemplo que la familia le había enseñado. Y al igual que la casa de Ahab hizo lo malo a los ojos del Señor. Ocasias se unió con Joram, hijo de Ahab, y juntos marcharon a Ramot de Galad para pelear contra el rey de Hazal. Fíjate, ellos se juntan ahí, Ocasias se une con Joram. ¿Para qué? Para pelear ¿contra quién? Contra Hazael, el que mintió, el que le dijo a rey de que no hizo, el que mintió, Hazael de Siria. Pero los sirios hirieron a Joram, porque por lo que el rey Joram volvió a Jezreel para curarse las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramón. Cuando peleó contra el rey Hazael de Siria, por eso Ocasias, hijo de Joram, rey de Judá, fue a visitar a Joram, hijo de Ahab, en Jezreel, pues estaba enfermo. Entonces Joram estaba enfermo porque usted sabe de que fue herido y entonces estuvo allí. Entonces aquí ya terminamos ya el capítulo 8. Entonces para la semana que viene vamos a comenzar en el capítulo 9. Muchas gracias por la atención atestada. Y si usted quiere saber acerca de los números, lo que quieren significa los números del 1, creo que es del 1 al 10 o algo así, hasta el 12 también, y tiene también el número 40. Usted me lo mandan a decir, usted me lo manda a decir con un texto o algo así, y yo se lo voy a mandar personalmente a usted. ¿Ok? Muchas gracias.